¿Sabes lo que dicen de los humanos? Dicen que son pequeñas criaturas suaves, débiles y de color rosa que de alguna manera se toparon con los viajes espaciales por pura suerte. Bueno, déjame decirte algo. Quien dijo eso claramente nunca conoció a Maya Reeves. Mi nombre es Sioar 9, y soy lo que podríamos llamar un instructor militar en la Academia de Defensa Galáctica en la estación Serion Prime. He entrenado a más de 3.000 cadetes de 47 especies diferentes a lo largo de mi carrera de 20 ciclos. He visto guerreros Borak que podían aplastar el acero con sus garras desnudas. Soldados de choque Centauri que podrían sobrevivir en el vacío del espacio durante horas. Berserkers palonianos inocentes que literalmente echan espuma por la boca durante el combate. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para esa mujer humana en particular. El día empezó como cualquier otra rotación aburrida. La sesión informativa de la mañana fue la habitual instrucción del comandante Besto sobre cómo mantener los estándares y el protocolo adecuado. Oye, como si alguno de nosotros necesitara que le recordáramos cómo entrenar a los nuevos reclutas. Había estado haciendo este trabajo desde antes de que la mayoría de estos nuevos instructores hubieran siquiera salido de sus cápsulas de desove. El roster mostró que hoy tuvimos un grupo mixto. 2 prospectos de infantería pesada Kryllian, un candidato a piloto del Tariano, 3 especialistas en Vortex y, oh maravilloso, un humano de la Tierra recién contactada. Otro experimento del mundo de la muerte, murmuré a mi instructor asistente, Seke Prime. El comando cree que son muy inteligentes al mezclar estas especies primitivas en nuestros programas de élite. Las mandíbulas de Seke Prime chasquearon en lo que pasó por risa entre los de su especie. ¿Recuerdas la última generación de regellanos? La mitad de ellos abandonaron después del primer día de acondicionamiento básico. Al menos los regellanos tuvieron el sentido común de retirarse, respondí, revisando el archivo de humanos en mi panel de datos. Esta, Maya Reeves, de 22 años estándar, viene de algo llamado Detroit. Ocupación anterior indicada como trabajador de la construcción. Tuve que leerlo 2 veces. Ahora nos están enviando trabajadores manuales. El archivo era decepcionantemente delgado. Altura 1,7 metros, peso 68 kilogramos, sin aumentos físicos notables, sin entrenamiento de combate, sin antecedentes militares de ningún tipo. Solo otro mamífero de cuerpo blando que probablemente pensaba que el combate espacial era como los programas de entretenimiento holográfico que a su especie parecían gustarle tanto. Cuando los reclutas ingresaron al área de entrenamiento número 7, la vi inmediatamente. Mientras los demás cadetes mantenían un porte militar apropiado, esta criatura maya en realidad estaba mirando alrededor de las instalaciones con lo que solo podría describirse como un interés casual. Ni miedo, ni nerviosismo, solo leve curiosidad, como si estuviera recorriendo un museo. «Atención, gusanos», grité, usando la abertura tradicional que había funcionado durante generaciones. «Bienvenidos a las 15 semanas más miserables de vuestras patéticas vidas. Cuando termine contigo, la mitad de ti habrá desaparecido. Una cuarta parte necesitará intervención médica y el resto deseará no haber sido engendrado». Los krillanos se pusieron completamente firmes, sus exoesqueletos chatinus brillaron. Las plumas de los deltarianos se erizaron con evidente ansiedad. El vórtice sincronizó sus patrones de respiración en una muestra de solidaridad entre especies. Y la humana bostezó. En realidad bostecé, allí mismo en la formación. «Tú». La apunté directamente con mi manipulador principal. «El rosa». ¿Te aburrió mi discurso de apertura? Maya Reeves giró hacia mí esos extraños ojos depredadores que miraban hacia adelante y se encogió de hombros. «Un poco». «Sí. Quiero decir, sin ofender, pero he escuchado discursos más duros de mi antiguo capataz en la obra en construcción. Al menos tenía un vocabulario más creativo». Toda la bahía quedó en silencio. Incluso el sistema medioambiental pareció guardar silencio anticipando el acontecimiento. En 20 ciclos de instrucción, ningún recluta había respondido jamás a mi protocolo de intimidación con nada que se acercara a la frivolidad. ¿Es eso así? Me acerqué más y me elevé sobre su diminuta figura con mi ventaja de 2 metros de altura. Quizás preferiría que nos saltemos los preliminares y pasemos directamente a las demostraciones prácticas. Claro, dijo ella, completamente indiferente a mi imponente presencia. Suena más interesante que otra conferencia sobre lo difícil que nos van a hacer las cosas. Sik Prime emitió un ruido estrangulado que reconocí como pánico apenas reprimido. Los otros reclutas intercambiaron miradas preocupadas. Esta humana claramente no tenía idea de en qué se había metido. Muy bien,
Anuncié al grupo. La primera lección de hoy será una evaluación práctica del combate cuerpo a cuerpo. Dado que nuestra entusiasta voluntaria parece ansiosa por saltarse los conceptos básicos, primero hará una demostración. Hice un gesto hacia el círculo de entrenamiento en el centro de la bahía. Se aplican las reglas de combate estándar. El primero en lograr una llave de sumisión o forzar al oponente a salir de los límites gana. El personal médico está preparado para afrontar lesiones inevitables. Maya caminó hacia el círculo con la misma actitud casual que había mantenido desde que llegó. No hay ejercicios de respiración previos al combate, ni rutinas de estiramiento, ni rituales de preparación mental. Ella simplemente permaneció allí, con las manos a los costados y luciendo ligeramente aburrida. Tu oponente, continué, saboreando lo que estaba a punto de suceder, será el cadete Trogvar. El Krillán dio un paso adelante, su enorme figura proyectando una sombra sobre el pequeño humano. Trogvar era un ejemplar excepcional de su especie, de 2,5 metros de altura, con armadura natural y antebrazos terminados en garras afiladas. Su linaje familiar incluía 12 generaciones de gladiadores profesionales, y sus puntuaciones de entrada habían sido las más altas que habíamos visto de un Krillón en décadas. Sin armas, sin equipo de protección, anuncié. Comience cuando esté listo. Trogvar asumió la postura de combate tradicional krillana, equilibrándose sobre sus poderosas piernas mientras todos los antebrazos estaban posicionados para ángulos de golpe óptimos. Había estudiado claramente los archivos de anatomía humana porque su posición sugería que tenía la intención de terminar esto rápidamente con un daño mínimo. Profesional, eficiente, exactamente lo que esperaba de un recluta de primer nivel. Maya. Simplemente se quedó allí parada, con las manos todavía a los costados y todavía luciendo aburrida. En cualquier momento, dijo el habitante de la muerte Trogvar, mientras su traductor convertía sus clics y silbidos en un lenguaje galáctico estándar. Estoy preparado para comenzar cuando usted esté listo para asumir la posición de combate adecuada. Oh, estoy lista, respondió Maya. Solo esperando que realmente hagas algo. Fue entonces cuando Trogvar cometió su primer error. Él interpretó su postura casual como ignorancia más que como confianza. Su segundo error fue asumir que los tiempos de reacción humanos eran tan lentos como sugería la documentación oficial. Su tercer error fue agarrarle el brazo. Sucedió más rápido de lo que mi óptica mejorada pudo rastrear. En un momento, Trogvar se inclinó hacia adelante con su manipulador superior derecho para apoderarse de lo que probablemente pensó que era un agarre fácil. Al momento siguiente estaba en el suelo gritando en un tono que hizo que todos los seres en la bahía se estremecieran, agarrándose la articulación del codo ahora obviamente rota. Maya no se había movido más de medio metro de su posición original. Se examinaba las uñas con la misma expresión de aburrimiento que había mantenido durante todo el encuentro. Equipo médico al puesto de entrenamiento 7, grité, más por sorpresa que por preocupación. Tenemos una situación de lesiones con código amarillo. Mientras los médicos se apresuraban a atender al Krillán que se retorcía, me encontré reevaluando todo lo que creía saber sobre fisiología humana. Los informes oficiales indicaron que su especie poseía una fuerza promedio, armas naturales limitadas y tiempos de reacción muy por debajo del estándar galáctico. Sin embargo, de alguna manera, esta mujer común y corriente acababa de deshabilitar a una de las razas guerreras más formidables del espacio conocido sin siquiera respirar con dificultad. ¿Cómo? Sekeprime susurró, su compostura habitual completamente destrozada. Los ratios de apalancamiento por sí solos deberían haber hecho que esto fuera imposible. La estructura articular de Krill está específicamente desarrollada para resistir ese tipo de manipulación. Maya escuchó y nos miró. Física, dijo simplemente. Encuentra el ángulo correcto, aplica presión en la dirección correcta, y no importa lo fuerte que sea tu oponente. Los huesos se rompen de la misma manera, independientemente del planeta de donde vengas. Pero la velocidad, continuó Sekeprime, claramente luchando con lo que había presenciado. Nuestros sensores registraron tu movimiento con un tiempo de respuesta casi instantáneo. Se supone que los reflejos humanos no son capaces de ese tipo de rendimiento. Maya se encogió de hombros de nuevo. Supongo que tus datos están equivocados. O tal vez nunca los probaste con alguien que realmente supiera pelear. Sentí que mi visión del mundo cambiaba de maneras profundamente incómodas. Dijiste que eras obrero de la construcción. Yo era principalmente especialista en demoliciones. Pero Detroit no es precisamente el lugar más seguro de la galaxia, si me entiendes. Aprendes a manejarte o no duras mucho.
El equipo médico había logrado estabilizar a Trovar y se preparaba para transportarlo a la enfermería de la instalación. Su lesión era grave, pero no ponía en peligro su vida, aunque su manada claramente sufría más daño que su codo. Esto es altamente irregular, anuncié, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Se supone que las evaluaciones de combate son encuentros graduales, ¿no? Hice un gesto hacia el caos que nos rodeaba. ¿No qué? Preguntó Maya, con un tono que sugería curiosidad genuina en lugar de desafío. No una lucha real. Pensé que se suponía que esto era entrenamiento militar, no un recital de baile. Varios de los otros reclutas emitieron sonidos que podrían haber sido risas si no hubieran estado demasiado aterrorizados como para expresar su diversión abiertamente. Las plumas de los deltarianos estaban completamente erizadas, y el vórtice había sincronizado sus respuestas de pánico en un patrón armonioso de ansiedad. El objetivo del entrenamiento gradual, expliqué apretando los dientes, es desarrollar habilidades progresivamente mientras se minimizan las lesiones innecesarias al personal valioso. ¿Verdad? Maya asintió. Eso tiene sentido para quienes necesitan aprender a luchar. Pero, ¿qué pasa con los que ya sabemos? Ahí estaba de nuevo. Esa confianza casual que no tenía por qué existir en alguien que nunca había recibido entrenamiento militar formal. La había visto antes en algunos candidatos excepcionales, pero nunca en una especie que se suponía inofensiva. Muy bien, decidí. Sí. Si crees que tu nivel de habilidad actual supera nuestro currículo estándar, quizás deberíamos ajustar tu entrenamiento en consecuencia. Sig Prime me lanzó una mirada que transmitía claramente su opinión sobre esta decisión. Pero ahora estaba comprometido. 20 ciclos de experiencia me habían enseñado que a veces la mejor manera de manejar a un recluta demasiado confiado era darle exactamente lo que creía que quería. La siguiente fase de la evaluación de combate implica múltiples oponentes y entrenamiento con armas, continué. Dado que parece que nuestros protocolos básicos son insuficientes, pasaremos directamente a escenarios de nivel intermedio. Me parece bien, dijo Maya. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Activé la computadora de sistemas de simulación de combate de la bahía de entrenamiento. Iniciar programa Delta 7. Escenario con múltiples oponentes. Se permiten armas cuerpo a cuerpo. Protocolos de seguridad en niveles estándar. La bahía se transformó a nuestro alrededor a medida que se materializaban entornos holográficos y los dispensadores de equipo emergían de las paredes. Los demás reclutas fueron dirigidos a puestos de observación donde podían observar sin interferir. Tu objetivo, expliqué mientras Maya examinaba la selección de armas, es neutralizar a 4 oponentes armados con cualquier herramienta o arma disponible. La simulación terminará cuando todos los objetivos sean eliminados. O cuando te ves imposibilitado para continuar. Seleccionó lo que parecía ser un simple cuchillo de combate, probando su equilibrio con algunos movimientos experimentales. ¿Alguna regla en particular sobre cómo neutralizarlos? Se aplican los protocolos de combate estándar. Oponentes sables por cualquier medio necesario, salvo la eliminación permanente. Entendido. Se movió al centro del área de simulación mientras 4 oponentes holográficos se materializaban a su alrededor. Estaban programados para representar soldados promedio de varias especies, cada uno armado con diferentes armas cuerpo a cuerpo y entrenados en distintos estilos de combate. Lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre los humanos, sobre el entrenamiento de combate y sobre las suposiciones fundamentales que subyacen a todo nuestro sistema educativo militar. El primer oponente, un espadachín vidiano simulado, se acercó con una forma magistral y una técnica perfecta. Mia esperó a que se comprometiera a atacar, luego se puso a su alcance y clavó su cuchillo bajo su guardia. El holograma parpadeó y desapareció cuando la computadora registró un golpe fatal. El segundo y el tercer oponente intentaron coordinar su asalto, atacando desde direcciones opuestas para dividir su atención. Maya resolvió este problema lanzando su cuchillo a uno mientras simultáneamente agarraba el arma del otro. La espada dio en el blanco con precisión quirúrgica mientras ella usaba el arma adquirida para parar y contraatacar con un solo movimiento fluido. El cuarto oponente, claramente programado con IA adaptativa, intentó mantener la distancia y aprovechar la ventaja de alcance. Maya respondió haciendo algo que violaba todos los principios de la doctrina táctica. Cargó directamente contra su alcance, recibió un golpe de refilón en el hombro y aprovechó el impulso para derribarlos a ambos al suelo,
donde sus superiores habilidades de agarre decidieron el encuentro en segundos. Tiempo total transcurrido, 47 segundos. La simulación terminó y Maya se levantó sacudiéndose el polvo del uniforme. El hombro que había recibido el impacto no mostraba signos de lesión, aunque estaba seguro de que la computadora había registrado suficiente fuerza para causar daños significativos a la mayoría de las especies. Nada mal, dijo, aparentemente revisando su propio desempeño. El segundo y el tercero tenían una coordinación decente, pero el cuarto predijo demasiado sus movimientos. Los verdaderos luchadores no serían tan predecibles. La miré en completo silencio durante lo que me parecieron varios minutos alrededor del área de observación. Los otros reclutas estaban enfrascados en conversaciones susurradas que estaba seguro violaban sobre 15 normas diferentes sobre el decoro durante los entrenamientos. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Preguntó Maya, mirándome fijamente con esos inquietantes ojos al frente. ¿Cómo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Según todas las bases de datos militares de la galaxia, se supone que los humanos son normales, comunes. Su especie no tiene armas naturales, capacidades físicas limitadas y tiempos de reacción que se ubican en el tercio inferior de todas las razas de carenado espacial. Maya se rió. De verdad se rió a carcajadas, como si le acabara de contar el chiste más divertido que jamás había oído. «Oh, qué rico», dijo, secándose las lágrimas. ¿De verdad crees que llegamos a la cima de la cadena alimentaria en un mundo mortal siendo normales? Mundo mortal, intervino Sequeprime. La Tierra está clasificada como un planeta de clase estándar con parámetros ambientales normales. Normal. La expresión de Maya cambió a algo que hizo que mis instintos de supervivencia empezaran a enviar señales de alerta. Amigo, la Tierra es un planeta donde el clima puede matarte. Los animales pueden matarte, las plantas pueden matarte, la geografía puede matarte y, a veces, el mismo aire puede matarte. Tenemos desastres naturales que hacen que tus peores armas militares parezcan juguetes y depredadores que evolucionaron específicamente para cazar a otros depredadores. Señaló la bahía de entrenamiento. Todo este sistema no es nada comparado con lo que yo enfrentaba cada mañana al llegar al trabajo en casa. ¿Quieres saber por qué los humanos parecen normales en tus bases de datos? Porque no intentamos impresionar a nadie. Solo intentamos sobrevivir lo suficiente para entender a qué viene todo este alboroto. Las implicaciones de lo que decía me impactaron como un torpedo de plasma en los centros cognitivos. Si la Tierra era en realidad un entorno significativamente más peligroso de lo que indicaban nuestros estudios enológicos, entonces las capacidades humanas estaban siendo subestimadas drásticamente en general. Además, Maya continuó, de donde yo vengo, todos aprenden a luchar. No porque queramos, sino porque la alternativa es convertirnos en víctima. Puedes tener toda la tecnología y educación de la galaxia, pero si alguien más grande y más malo decide que quiere lo que tú tienes, será mejor que sepas cómo detenerlo. Ella miró a los otros reclutas que ahora la observaban con expresiones que iban desde el asombro hasta el terror. No estoy tratando de presumir ni demostrar nada. Simplemente estoy haciendo lo que me sale naturalmente. Si eso me hace peligroso según tus estándares, tal vez necesites estándares mejores. Hubo una larga pausa mientras todos en la bahía procesaban esta información. Finalmente, uno de los vórtices levantó un tentáculo en lo que pasó por un gesto de pregunta entre su especie. Sí, cadete Vortin. Reconocí al instructor COR 9. Si las capacidades humanas han sido subestimadas significativamente, ¿qué significa esto para nuestros protocolos de entrenamiento actuales? ¿Debemos esperar un desempeño similar de otros reclutas humanos? Fue una pregunta excelente y no estaba preparado para responder. Maya acababa de demoler por sí sola varias suposiciones fundamentales sobre la fisiología humana y el potencial de combate. Si ella fuera representativa de las capacidades reales de su especie, entonces cada evaluación militar, cada doctrina táctica y cada documento de planificación estratégica que involucrara a humanos necesitarían ser revisados completamente. Supongo que lo descubriremos, dijo Maya antes de que pudiera responder. Tengo entendido que está previsto que lleguen unos 40 humanos más en la próxima rotación. Será interesante ver cómo manejan sus programas de entrenamiento estándar. 40 más.
40 seres más potencialmente capaces del mismo nivel de desempeño que acababa de presenciar. Las implicaciones fueron asombrosas. Mientras tanto, anuncié que intentaría recuperar cierta apariencia de autoridad profesional. Continuaremos con las actividades de formación programadas. Todos los reclutas se presentan en sus estaciones asignadas para evaluaciones de habilidades individuales. Cuando el grupo se dispersó, me encontré solo con Maya, que parecía estar esperando algo. ¿Había algo más? Yo pregunté. Me preguntaba si conocía algún programa de entrenamiento que realmente pudiera suponer un desafío para mí, dijo. Quiero decir, aprecio los ejercicios de calentamiento, pero esperaba algo un poco más estimulante. La miré fijamente durante un largo momento, procesando la forma casual en que acababa de descartar los escenarios de combate que estaban diseñados para poner a prueba a soldados experimentados. Tenemos programas avanzados, dije con cuidado, pero normalmente están reservados para cadetes superiores que han completado el entrenamiento básico. Cómo abordar escenarios avanzados que involucran múltiples oponentes armados, peligros ambientales, limitaciones de presión de tiempo y requisitos de resolución de problemas tácticos. Los ojos de Maya se iluminaron con lo que comencé a reconocer como entusiasmo genuino. Ahora eso suena más acertado. ¿Cuándo podemos empezar? 3 días después, estaba cuestionando seriamente mis elecciones profesionales. La noticia del incidente humano se había extendido por toda la academia más rápido que una explosión de comunicación cuántica. De repente, todos los instructores, administradores y oficiales superiores querían observar la evaluación avanzada de Mer. La galería de observación de la bahía de entrenamiento Omega estaba repleta de más bronce que un desfile de centurión. El comandante Beck se dijo a sí mismo que había descendido de su torre de marfil para presenciar este espectáculo junto con el oficial académico jefe Pearl 9 y la analista de combate senior Dr. Abbas. Incluso el almirante Crack Z, comandante supremo de la academia, había hecho una aparición a través del enlace holográfico desde su nave insignia. No hay presión en absoluto, murmuré a Sekeprime mientras realizábamos las comprobaciones finales de los sistemas en la simulación de combate más avanzada que poseía la academia. Mira el lado positivo, respondió Sekeprime, mientras sus mandíbulas se movían nerviosamente. Si fracasa espectacularmente, podremos afirmar que estábamos realizando pruebas de estrés adecuadas a reclutas demasiado confiados. Y si tiene éxito, entonces pretenderemos que sabíamos que esto sucedería desde el principio y nos atribuiremos el mérito por las metodologías de capacitación innovadoras. Maya entró a la bahía vistiendo el equipo de combate estándar y luciendo tan preocupada como alguien que pide el desayuno. Ella asintió cortésmente a los observadores reunidos y luego caminó hacia donde yo estaba parado al lado de la consola de control. Entonces, ¿qué tienes para mí hoy?, preguntó, examinando los estantes de armas que habían sido preparados. Por favor, dime que es más interesante que la última vez. Programa Omega 7, anuncié lo suficientemente alto para que la galería pudiera oírlo. Escenario de combate urbano de múltiples niveles con IA enemiga adaptable, peligros ambientales, objetivos de protección civil y limitaciones de recursos. 43 oponentes de distintas capacidades, 7 sistemas de armas diferentes, condiciones tácticas cambiantes y un límite de tiempo de 30 minutos. La galería quedó en silencio. Omega 7 era conocido en toda la academia como el programa que ningún cadete había completado con éxito jamás. Fue diseñado para una evaluación completa del equipo, no para una evaluación individual. Suena divertido, Ma dijo, seleccionando un rifle de asalto básico y comprobando su celda de energía. ¿Hay alguna otra regla que debería saber? Las bajas civiles provocan un fracaso inmediato. Los daños colaterales excesivos provocan un fallo inmediato. La falta de tiempo provoca un fracaso inmediato. Y la IA enemiga aprende de tus tácticas a medida que avanza el escenario. Por lo tanto, las estrategias que funcionan al principio se vuelven menos efectivas a medida que pasa el tiempo. Entiendo. ¿Algo más? Dudé y luego decidí ser completamente honesto. Maya, este programa ha derrotado a todos los candidatos de nivel de posgrado que lo han intentado. Estamos hablando de seres con años de entrenamiento militar avanzado, equipo especializado y equipos completos de apoyo táctico. Estás pidiendo ejecutarlos solo con equipo básico.
Ella se encogió de hombros en esa manera suya tan desesperantemente casual. Bueno, alguien tiene que ser el primero, ¿no? Antes de que pudiera responder, ella ya se había movido a la posición inicial de la simulación. La bahía se transformó a su alrededor en una réplica detallada de un entorno urbano devastado por la guerra, con edificios dañados, escondites civiles y posiciones hostiles esparcidas por múltiples niveles. Simulación activa, anunció la computadora. Objetivo: neutralizar todas las fuerzas hostiles protegiendo a la población civil. Límite de tiempo 30 minutos. Buena suerte, cadete Reeves. Lo que ocurrió durante los siguientes 28 minutos y 37 segundos se convirtió en una leyenda en la academia. Maya comenzó haciendo algo que violaba todos los manuales tácticos existentes. Ella ignoró las posiciones de cobertura proporcionadas y corrió directamente al área más fuertemente defendida de la simulación. La IA programada para esperar un avance cauteloso y metódico, fue tomada completamente por sorpresa mientras saltaba sobre las barricadas y atacaba objetivos a quemarropa. El primer escuadrón de enemigos cayó antes de poder responder adecuadamente. Maya aparentemente había calculado que su posicionamiento estaba diseñado para repeler ataques convencionales, no a alguien lo suficientemente loco como para cargar directamente a través de su zona de muerte. En el momento en que se reposicionaron para ocupar su nueva ubicación, ella ya estaba moviéndose nuevamente. El poco convencional almirante Crack Z observó desde su pantalla holográfica, pero fue efectivo. Ella no sigue ninguna doctrina táctica reconocida. El director académico Prel añadió. Su tono, que sugería esto, era de alguna manera un insulto personal. Esto se debe a que la doctrina táctica humana aparentemente implica hacer cosas que no deberían funcionar. Respondí, observando a Maya desmantelar sistemáticamente las estrategias defensivas cuidadosamente programadas de la simulación. La IA se adaptó rápidamente tal como fue diseñada. Las fuerzas enemigas comenzaron a coordinarse de manera más efectiva, preparando emboscadas basadas en sus movimientos previos y utilizando un posicionamiento superior para obligarla a entrar en enfrentamientos desventajosos. Aquí debería haber sido donde el escenario se volvió imposible para un solo operador. En cambio, Maya se adaptó más rápido. Cuando los enemigos comenzaron a predecir sus patrones de movimiento, ella comenzó a utilizar el entorno de maneras que los programadores nunca habían anticipado. Convirtió edificios dañados en armas improvisadas. Utilizó rutas de evacuación civiles como vías tácticas y de alguna manera logró que los escombros urbanos trabajaran a su favor en lugar de en su contra. ¿Está usando el hormigón que cae como arma de proyectiles? El analista de combate senior Dravos preguntó, inclinándose hacia adelante en su asiento de observación. Creo que sí, confirmó Sekeprime, comprobando las lecturas de sus sensores. Ella simplemente provocó un colapso controlado de esa estructura para eliminar 6 objetivos simultáneamente mientras despejaba un camino para la extracción civil. Eso no debería ser posible con el equipo disponible, protestó PL9. La simulación no proporciona suficiente munición explosiva para la demolición estructural. En la pantalla, Mia estaba usando la culata de su rifle para debilitar estratégicamente los soportes de carga mientras dirigía el fuego de cobertura hacia los hostiles que se aproximaban. El edificio se derrumbó exactamente donde ella quería, creando una barrera protectora para los civiles y al mismo tiempo eliminando una posición de francotirador que le había estado dando problemas. Ella no está usando explosivos. Me di cuenta de que está utilizando conocimientos de ingeniería y experiencia en construcción, ¿recuerdas? Ella sabe cómo fallan los edificios. El ritmo del combate era implacable. Maya se movía por el entorno urbano como si hubiera nacido en él, pasando de un compromiso a otro sin pausa. La IA le lanzó todo lo que tenía. Equipos de francotiradores, escuadrones de armas pesadas, grupos de asalto coordinados e incluso drones aéreos. Nada funcionó. Ella se enfrentó a los francotiradores derrumbando sus perchas. Las armas pesadas fueron neutralizadas al obligar a los operadores a permanecer en espacios reducidos donde su equipo se convirtió en un riesgo. Los ataques coordinados fueron disueltos mediante el uso de medidas de seguridad civiles contra los atacantes, obligándolos a exponerse mientras trataban de evitar daños colaterales. Los drones aéreos representaron el mayor desafío ya que podían atacar desde ángulos que el entorno urbano no ofrecía cobertura.
Maya resolvió este problema improvisando armas antiaéreas a partir de restos de simulación y su propio equipo. Verla convertir un vehículo dañado en un lanzador de proyectiles era como presenciar cómo la física se doblegaba a la voluntad de alguien mediante pura determinación. Transcurrieron 25 minutos, anunció la computadora. Quedan 18 objetivos hostiles. Maya ahora estaba operando en los niveles superiores del edificio más alto de la simulación, habiendo recorrido sistemáticamente cada posición defensiva desde el nivel del suelo hacia arriba. Los enemigos restantes se habían consolidado en lo que debería haber sido una fortaleza final inexpugnable. Ella abordó este problema haciendo algo que hizo que todos los profesionales militares en la galería de observación cuestionaran sus elecciones profesionales. Saltó de una ventana, no al azar, por supuesto. Aparentemente había calculado la trayectoria necesaria para atravesar la ventana de un edificio adyacente y sorprender a los defensores desde un ángulo que no se habían molestado en defender porque debería haber sido físicamente imposible atacar desde allí. El enfrentamiento final duró menos de 90 segundos. Cuando el humo se disipó, todos los objetivos hostiles restantes habían sido neutralizados. Todos los civiles habían sido evacuados con éxito y Maya estaba parada en el medio de lo que había sido el centro de comando enemigo, recargando su arma por costumbre. Simulación completada, anunció la computadora. Todos los objetivos cumplidos. Tiempo restante, 1 minuto 23 segundos. Felicitaciones, cadete Reeves. La galería de observación estaba en completo silencio. Maya miró hacia la ventana y saludó. Eso realmente estuvo bastante bueno. ¿Tienes algo más desafiante? El comandante Bestol emitió un ruido que sonaba como si el aire escapara de una brecha en el casco dañado. El director académico PL9 se había quedado completamente inmóvil en lo que reconocí como el equivalente de su especie al shock catatónico. El analista de combate senior Drag Bass estaba tomando notas frenéticamente mientras murmuraba cálculos en voz baja. El almirante Craig Z fue el primero en hablar. Instructor COR 9, quiero un análisis táctico completo de todo lo que acabamos de presenciar enviado a mi oficina dentro de 6 horas. También quiero que se elaboren de inmediato perfiles psicológicos y fisiológicos completos de todos los nuevos reclutas humanos. Sí, señor, respondí, aunque no tenía idea de cómo empezar semejante informe. Además, continuó el almirante, quiero que el cadete Reeves sea transferido a nuestro programa de candidatos a oficiales avanzados con efecto inmediato. Si este nivel de rendimiento es representativo del potencial militar humano, necesitamos reestructurar completamente nuestros protocolos de integración. Maya había salido del área de simulación y ahora estaba examinando el arma que había usado, aparentemente buscando signos de desgaste o daño. No es un mal equipo, comentó. Un poco ligero para trabajos serios, pero adecuado para fines de entrenamiento. Luz, chillóse que prime. Se trata de un fusil de asalto militar estándar, diseñado para operaciones de combate de primera línea. Por supuesto, pero de donde yo vengo, utilizamos herramientas más pesadas para el trabajo de construcción real. En Detroit, esta cosa apenas podría considerarse una pistola de clavos. Las implicaciones me impactaron como si me hubieran caído encima un meteorito. Si las armas de uso militar se consideraban equipos ligeros según los estándares humanos, ¿qué decía eso sobre sus capacidades industriales, su desarrollo tecnológico, su civilización entera? Maya, dije con cuidado. ¿Qué es exactamente lo que utilizáis para trabajar seriamente en la Tierra? Ella sonrió y, por primera vez desde que la conocí, comprendí por qué la evolución había dado a los humanos esos ojos depredadores que miran hacia adelante. Bueno, para una demolición básica, tenemos cargas huecas que pueden derribar manzanas enteras de la ciudad. Para trabajos de precisión, utilizamos cortadores de plasma que pueden cortar la armadura de las naves espaciales. Y para proyectos realmente grandes, hizo una pausa, aparentemente considerando si continuar o no. Sí, el almirante Craig Z lo indicó desde su pantalla holográfica. Bueno, déjame decirlo de esta manera. Contamos con equipo de construcción que probablemente podría nivelar toda esta estación si alguien lo apuntara en la dirección equivocada. La galería de observación estalló en conversaciones alarmadas mientras los oficiales reunidos intentaban procesar esta información. Me encontré reevaluando todo lo que creía saber sobre el lugar de la humanidad en la civilización galáctica. Por supuesto, continuó Maya,
La mayoría de esas cosas son demasiado peligrosas para uso civil, así que las mantenemos bajo llave. No queremos que nadie salga lastimado accidentalmente. Defínalo accidentalmente, pidió el comandante Vex con voz tensa. Oh, ya sabes, accidentes industriales, fallos de equipos, ese tipo de cosas. El año pasado, un cortador de fusión defectuoso destruyó aproximadamente 6 manzanas de la ciudad antes de que pudieran apagarlo. Nadie resultó gravemente herido, pero la limpieza fue un verdadero dolor de cabeza. El silencio que siguió a esta declaración fue tan completo que pude escuchar los sistemas ambientales haciendo circular el aire a través de los conductos de ventilación. 6 manzanas de la ciudad. La analista de combate senior de R.A. Bass repitió lentamente desde una sola pieza de equipo de construcción. Era un modelo antiguo, dijo Mae a la defensiva. Los más nuevos tienen mejores protocolos de seguridad. El almirante Crack Z se aclaró la garganta, un sonido que de alguna manera transmitía tanto autoridad como pánico apenas controlado. Cadete Reeves, creo que sería beneficioso para todas las partes involucradas si pudiera proporcionarnos información más detallada sobre las capacidades industriales de la Tierra. Por supuesto, no hay problema. Aunque es posible que quieras sentarte un rato. Nos volvemos bastante creativos cuando se trata de construir cosas. Mientras los oficiales reunidos comenzaban lo que sospechaba que sería una sesión informativa muy larga y muy perturbadora, me encontré reflexionando sobre la pregunta fundamental que me había estado molestando desde que Maya entró por primera vez en mi bahía de entrenamiento. Si esto era lo que los humanos consideraban normal, ¿en qué nos convertíamos el resto? La respuesta que empezaba a sospechar era que no estaba preparado adecuadamente para todo. 3 horas más tarde, después de que Mayer terminara de explicar por qué los humanos consideraban que los sistemas de contención de antimateria eran equipos de seguridad estándar para los sitios de construcción, presenté mi renuncia a la Academia de Defensa Galáctica. No porque tuviera miedo de los humanos, ¿entiendes? Pero de repente me di cuenta de que después de 20 ciclos de entrenamiento de los guerreros de élite de la galaxia, no tenía ni la menor idea de cómo era realmente la preparación para el combate. Aparentemente, parecía un trabajador de la construcción aburrido de Detroit que podía desmantelar simulaciones militares de la misma manera que la gente normal pela fruta. Decidí que la galaxia sería un lugar muy diferente una vez que se supiera de que eran realmente capaces los humanos. Solo esperaba que todos estuviéramos preparados para ello.